Señor mandó al Señor Jesucristo para morir por los suyos y entregarse por completo para salvarnos, ¿no deberíamos nosotros de hacer lo mismo? Puede haber mucha gente que se prepara, que se levanta, se pone ante un púlpito, pero nada más a dar sus ideas, lo que piensa. ¿Cómo es que te sientes en Editorial EVI? Híjole, me siento fascinado. Nunca había visto el mundo de los libros cristianos como un ministerio. El formar parte de EVI es precisamente poder hacer llegar a otros el mensaje del Evangelio. No vendemos por vender, eso no es nuestro objetivo, preferiríamos no vender, ¿no? ¿Qué panorama tendré en mi vida al leer Editorial EVI? Que Dios sea glorificado, que Cristo brille en la vida de cada uno. Entonces, hablando de los libros académicos, nos llevan a profundizar más en el gran Dios que tenemos, que probablemente un libro de vida cristiana no lo haga a esa profundidad. ¿Cómo están? Bendiciones, gracias por estarnos escuchando y viendo. Somos un podcast que nos dedicamos a literatura bíblica y cristiana, hacemos entrevistas, tocamos temas de suma importancia para todos ustedes, pero desde una perspectiva y una óptica totalmente bíblica y cristocéntrica. La verdad, nos engalana esta tarde de tener a la Editorial EVI, pero ¿qué creen? Es un hermano, es pastor, se dedica a las ventas y mercadotecnia, pero ¿qué creen? Tiene un gran corazón y nos viene a compartir todo lo que tiene Editorial EVI. Con ustedes, Armando. Muchas gracias, Armando, por estar aquí con nosotros. Gracias, es un placer estar aquí el día de hoy, esta tarde. Siempre un privilegio poder compartir con ustedes. Sí. Gracias, Armando. Y lo que he sabido de ti es que te gusta el estudio. O sea, te gusta estar aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué te motivó a estudiar teología? Es una respuesta como larga. Voy a tratar de ser conciso, platicarles. Fíjense que desde más o menos, yo creo que en mi adolescencia, el Señor me ponía cada vez más claro que el dedicarme de tiempo completo al ministerio. No sabía exactamente en qué área, simplemente me apasionaba desde entonces el servir a nuestro Dios. Entonces, también el Señor puso en mi camino varios pastores que estuvieron muy preparados. Y así que yo vi la importancia de prepararme lo mejor que pudiera para servir a mi Dios de la mejor manera. Claro. Por supuesto, siempre hay eruditos que saben muchísimo, pero siempre pensé que era importante el prepararme lo mejor posible para servir lo mejor posible. Amén. Para el Rey que merece todo el desgastarnos por su reino, ¿no? Sí, así es. Y qué bueno que lo dices, porque muchas personas dicen, pues me aviento, pero no. O sea, debe de haber un estudio real, porque no es cualquier cosa la palabra de Dios. Es lo que nos da esa sabiduría, nos da ese entendimiento para comprender lo que es la salvación en nuestras vidas. Entonces, también me lleva a esta pregunta, ¿qué significa ser pastor? Digo que es nueva vida en Cristo, en donde estás. Ajá, sí, ahí ahorita estamos sirviendo en nueva vida. Antes de contestar la pregunta de qué es el ser pastor para mí, claro. Fíjate que estaba pensando precisamente acerca del hecho de la preparación y hablando de un Dios que es perfecto, que merece lo que decía yo hace rato, el desgastarnos por Él, desgastarnos por su reino. Creo que si el Señor mandó al Señor Jesucristo para morir por los suyos y entregarse por completo para salvarnos, ¿no deberíamos nosotros de hacer lo mismo en la manera en que hacemos ministerio, en la manera en que leemos, en la manera en que, y por ejemplo, cuando hablamos de la predicación de la palabra de Dios, hay puede haber mucha gente que se prepara, que se levanta, se pone ante un púlpito, pero nada más a dar sus ideas, lo que piensa, y lamentablemente encontramos muchas iglesias que están siendo
bombardeadas con ideas que no salen de la Biblia, y eso pasa por no prepararse, ¿no? Claro. Y ahora llego a la parte de ser pastor. ¿Por qué el ser pastor? Creo que viene esta situación de que el Señor nos ha puesto a nuestro cargo ovejas que son suyas y que por pura gracia y que sin que yo lo merezca o yo me sienta el que soy muy especial, o como decimos coloquialmente, que soy muy chucho cuerero. Exacto. O sea, no es así. Son las ovejas del Señor por las que murió Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que para mí que es ser pastor? Pues utilizar los dones que el Señor me ha dado para cuidar sus ovejas, no mis ovejas, son las de Él, ¿no? Exacto. Entonces, eso sería principalmente porque para que Dios sea glorificado. Ese es nuestro objetivo último, como dice 1 Corintios, ¿no? Que Dios sea glorificado ante todo. Sí, qué bueno, porque tienes razón, a veces es como más de experiencia en vez de ser cristocéntrico. Por eso buscamos esa palabra, regresar a Cristo, que sea Cristo el fundamento de nuestras vidas y de nuestras acciones para dar un buen testimonio. Y hablando de buen testimonio, ¿cómo es que te sientes en Editorial EVI? Cuéntanos. Híjole, me siento fascinado, así, esa es la palabra, porque fíjate que yo por muchos años me había tocado servir, el Señor me había permitido servir en diferentes áreas que tenían que ver con la iglesia local. Yo voy a cumplir tengo 4 años y medio en la editorial, soy de los novatos en el medio, pero nunca había visto el mundo de los libros cristianos como un ministerio. Hasta que el Señor permite que me inviten a la editorial y empiezo a conocer más a profundidad todo lo que implica. Fue como, wow, o sea, esto es un impacto tremendo. Entonces, el estar en EVI ha sido un reto en muchos sentidos, aprender algo completamente nuevo. Yo no estudié para nada de lo que hago en la editorial, pero ha sido muy bonito ver el impacto que podemos tener, y nuevamente, y hago énfasis en esto, no por nosotros, es el impacto que Dios está permitiendo. Entonces, el llegar a tanta gente de toda América Latina, España, con productos que uno sabe que no es que por gracia son buenos autores, pero no es que sean por los autores, es por lo que Dios está haciendo en esos autores para que escriban basados en las escrituras. Entonces, el formar parte de EVI es precisamente poder hacer llegar a otros el mensaje del Evangelio, ya sea para que las personas conozcan a Cristo o para que los creyentes sean hechos cada vez más a la imagen del Cristo por la ayuda del Espíritu Santo. Sí, qué bueno que tomas ese tema, porque Dios nos capacita. Así a pesar de que digas, ay, yo nunca pensé dedicarme a esto, o tengo un trabajo así, un trabajo asado. Déjame decirte que donde quiera que estés, eres de bendición. Donde quiera que estés, Dios te va a dar esa capacidad para desarrollar tu trabajo, pero también dar esa palabra. A veces hay una frase, ¿no?, que nunca vamos a leer, las personas que nos ven no van a leer una Biblia, pero sí van a leer nuestras espaldas, sí van a leer el testimonio real de Jesucristo en nuestras vidas. Y todo el material de Editorial EVI lo tenemos en las librerías Arcoiris y también en Progreso aquí en Guadalajara. También aprovecho la oportunidad de darle las gracias a Editorial Bíblica Arcoiris, que nos permite llevarle sus autores, las editoriales favoritas, y la verdad gracias también a la librería Progreso, que nos permite estar en sus instalaciones. Pueden encontrar todo el material ya disponible de este momento en las tiendas físicas y en la tienda online, y que tenemos envío a toda la República Mexicana. Gracias, volve. ¿Te está gustando todo el contenido? Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. También te agradecemos tus comentarios y también que nos escribas qué personaje o qué escritor quisieras que tuviéramos el próximo programa. Muchas gracias. Gracias, hermanos, por estarnos viendo y escuchando. Estamos con Armando de Editorial EVI, que imagínense, lo que falta. Vamos a ver cómo ser un buen escritor cristiano. Entonces, Armando, ¿qué línea de enfoque literario maneja EVI? Bien, fíjate que
principalmente en los últimos 4 o 5 años, nos hemos enfocado mucho en materiales de consejería bíblica. Y aquí cabe aclarar varias cosas. Cuando hablamos de consejería dentro de la iglesia, hay como 3 líneas principales. Hay iglesias en las cuales se enfocan en lo que es la psicología y enfocar no, búscate un psicólogo, ve al psicólogo, y el pastor les dice a las ovejas, no, tú ve al psicólogo porque él es el profesional, etc. Okay. Luego está una segunda línea que se le llama el integracionista, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace el integracionista? Bueno, lo que hace es una mezcla entre psicología y la Biblia. Esta es la parte, ¿no? Es una mezcla. Nuestros libros se enfocan más en consejería bíblica. ¿Y al que nos referimos con consejería bíblica? A la Biblia al 100%. Entonces, todos los recursos que encuentren de consejería de EBI van a enfocarse en que sean bíblicos. Los consejos salen de las escrituras y van a ser también muy prácticos. Entonces, es lo que nos hemos enfocado últimamente, pero no solamente el área de consejería, sino que también algunos libros de teología, como tenemos 2 libros sobre la Trinidad, viene Dios mediante un libro sobre dispensacionalismo y teología del pacto, 4 posturas diferentes sobre eso, viene un libro sobre 4 posturas sobre el bautismo, y vienen así bien más libros, tenemos una teología sistemática, así que son nuestras principales líneas. Dios mediante también este año vienen libros de niños, estamos muy contentos con esto, pero ¿qué nos enfocamos principalmente? Que todos nuestros materiales, sean del área que sea, sean bíblicos. Amén. Porque no nada más se trata, no vendemos por vender, no. Eso no es nuestro objetivo, preferiríamos no vender, ¿no? ¿Por qué? Porque más que sean ventas, el punto es que el creyente sea edificado. Amén. Por lo tanto, las ventas son un recurso para sacar nuevos libros, realmente. Más que otra cosa, o reimprimir libros. Entonces, ¿qué van a encontrar en nuestros libros? Que sean bíblicos, que sean cristocéntricos. Amén. La verdad sí me está gustando todo lo que estás diciendo y ya quisiera comprarlo uno, porque la verdad sí me gusta, me apasiona lo que sea cristocéntrico. Y también los invitamos a que todo el material de Editorial EBI lo pueden encontrar en librería Arco Iris y Progreso. Ya saben que esa también la pueden encontrar en su tienda en línea y tenemos envíos a toda la República Mexicana. Oye, y aquellas personas que quieren ser escritores, aquellos que les apasiona el compartir el conocimiento cristocéntrico, regresamos a ese punto, ¿qué claves o qué características tienen que tener para poder publicar un libro? Sí, mira, yo creo que una de las principales cosas es prepararse. Okay. Y no estamos hablando de... o no me refiero a libros, a estudios o a aprender redacción. Más que eso, para mí es que conozcamos las escrituras. Porque si no, ¿de qué me sirve que yo me ponga a escribir y que diga mis ideas? Es lo mismo que platicábamos hace un rato con la predicación, por ejemplo. No nada más una persona se va a parar porque sí, o no debería de pararse nada más ante un púlpito simplemente para decir sus ideas o el último grito de la moda o lo que la gente quiere escuchar. Sí. No, entonces, así como los predicadores nos paramos al frente a decir lo que dice la Biblia, los escritores también deben sentarse frente a su computadora a escribir lo que dice la Biblia. Por lo tanto, para mí lo principal es conoce las escrituras, que realmente tengas una relación íntima con Dios. No nada más que nos digamos cristianos. De ahí hay editores, hay muchas ayudas que un escritor puede tener. Pero principalmente creo yo que eso sería. Y otro consejo que he escuchado mucho de escritores es: escribe, no para vender primero, escribe para ti, escribe. Y si tú vas a escribir, vamos a suponer, si vas a escribir 10 páginas, lee 100. Okay. O sea, lee mucho más de lo que vas a escribir. Entonces, creo que serían consejos prácticos,
pero lo principal es realmente tener una relación con Dios. Amén. Y creo que todo lo que nos estás diciendo es dar ese valor. Ese valor en la Biblia, ese valor en Cristo, que es lo que también busca Editorial Evi. Dar ese valor, pero que en realidad las personas como se edifiquen en su vida y tengan esa transformación, porque se busca, como acabas de decir, no solamente leer por leer, pero un leer que transforme, que en realidad apliquemos la palabra de Dios y ver ese testimonio en nuestras vidas. Oye, y también estaba buscando y leyendo, ¿es cierto que hay más escritores de habla inglesa que latinos? Yo creo que sí, no tengo como datos de encuestas, pero yo creo que sí. Y la sencilla respuesta que encuentro ante esto es una cultura diferente a la latina y tiene un poder adquisitivo diferente al latino. Okay. Principalmente vería eso, la verdad es que en Latinoamérica lamentablemente tenemos este problema que no nos gusta leer, somos perezosos. Y es muy interesante, como cristianos no leemos nuestras Biblias, como cristianos, y si no leemos nuestras Biblias, a veces menos un libro, ¿no? Es complicado. Y si a esto le sumamos la cuestión de el gasto que implica tener un libro en las manos, a veces se tiene que elegir entre, bueno, comemos o leemos. ¿Sabes? O leemos. Entonces, ahora, hablando de escritores, Exacto. lo que era la pregunta, para la gente de habla inglesa, la cultura de la lectura es mucho más amplia. Por lo tanto, se escribe mucho más porque hay mucho más lectura, el mercado es más amplio y creo que es una cuestión un poco de lógica. Por eso te decía yo, pues no tengo los datos, pero sí es lógico, porque se lee más, entonces se escribe más. Aunado a eso también, y por gracia de Dios, hay muchos autores anglosajones que hay mucha preparación académica y bíblica en autores de habla inglesa, mientras que para el latino creo que gracias a Dios está habiendo un boom en la educación, está habiendo la gente se está preparando más. Y ahora, cuando hablo de educación, no forzosamente estoy hablando de algo académico que debes de tener un título, pero sí de prepararse, ¿no? Sí. Entonces, creo que en Latinoamérica está habiendo ese despertar, pero todavía, nuevamente como decimos, ¿no? Estamos en pañales, estamos arrancando poco a poco, hacia allá vamos, pero nos falta. Sí, y como tú dices, no es sí, educación de escuela o algo así, ¿no? Sino que te eduques al estar leyendo, al estarte capacitando para saber, ¿no? Cómo escribir un libro que sea más que vendible, regreso a ese punto. Exactamente. Más que vendible, que le des a las personas un valor bíblico, que les dé esos principios, como está Editorial Evi, esos principios bíblicos para su vida. También quiero preguntarte, me surge esta pregunta por lo que me dices, ¿hay libros en los cuales del latín o del latinoamericano se pasen al inglés? Sí llega a haber casos. Ahorita estoy pensando, tiene poco que se tradujo uno de los libros del pastor Miguel Núñez, se tradujo del español al inglés. Tenemos varios autores latinos, aunque lamentablemente escribieron primero en inglés, como Justo González, el historiador. Sus libros de historia del cristianismo, bueno, ahora ya nada más es un solo tomo, pero ese libro primero se escribió en inglés, aunque el autor es cubano, ¿no? Es muy interesante, pero ¿por qué? Nuevamente regresamos al punto. Pero ya empieza a haber algunos libros que se están empezando a traducir del español al inglés. Okay. Sí, y qué bueno, porque así también van viendo que el latinoamericano tiene algo que decir. Sé que su voz también se escuche a otro nivel, que también Dios nos habla, y por eso insisto y también invito a todos los latinoamericanos a leer, a tener esa convicción de leer nuestra Biblia a diario, que también vivir nuestra Biblia, ¿sí? Entonces, les invito a eso, hermanos, a estar constantemente leyendo, cultivando nuestra mente, nuestro espíritu. Comemos 3 veces al día. Entonces, comemos 3 veces al día la palabra de Dios, que es nuestro alimento diario. ¿Qué panorama tendré en mi vida al leer Editorial Evi? Que Dios sea glorificado, que Cristo brille en la vida de cada uno. Muchos de nuestros libros, hace rato mencionaba yo de la parte de ser de consejería,
el punto de muchos de estos libros, precisamente ahorita tenemos aquí varios que son devocionales, que tenemos hasta adelante los mini libros que son muy prácticos. La idea es que precisamente pongamos, y lo decías hace rato, pongamos por obra lo que dice las Escrituras, a lo que nos ha llamado, o sea, lo que el Espíritu Santo está obrando en nosotros para hacernos más como Cristo. Eso es lo que queremos finalmente. Nosotros lo que anhelamos, y lo decías también, más que vender, lo que anhelamos es que los creyentes sean transformados a la imagen de Cristo. Amén. Entonces, nuestros libros buscan eso, que sean herramientas en manos del Espíritu Santo para que con la palabra que es expuesta en los libros, con la palabra de Dios que se expuesta en estos libros, Sí. las personas sean más como Cristo. Amén. Sí, sí, que sean ese reflejo, ¿no? Lo Así que nos ha es. llamado a ser Así como es. Él. Sí. Y creo que ese es nuestro mayor objetivo, la Sí. verdad. Y quizá estaba pensando, por ejemplo, en libros de teología, como tenemos la teología sistemática. Luego he visto en redes sociales como que ahí está esta disputa que los libros académicos es como, pero ¿para qué? Si eso, ¿de qué me sirve tener tanto conocimiento? Sirve de mucho, Claro. porque por medio de ese tipo de libros podemos profundizar más en quién es nuestro gran Dios. El ser maravillados en quién es Dios. Es como dice John Piper, ¿no? Hablando del hedonismo cristiano. Entre más nos maravillamos en Dios, más nos enamoramos de Él, Él nos va transformando poco a poco. A mí luego me gusta decir esta ilustración, ¿no? Es como cuando nos casamos, cuando tú te casas, pues ambos son bien diferentes uno del otro, ¿no? Y que van pasando los años y de repente te das cuenta que ya eres más y más parecido a tu pareja. Y es como, ¿y por qué sucede eso? Pues porque pasas un montón de tiempo en mi caso con mi esposa, ¿no? Paso mucho tiempo, entonces de repente ya me doy cuenta que ya soy muy parecido a ella. Gracias a Dios ella no tanto a mí. No, sí. pero ¿por qué? Es por pasar tiempo. Y con Dios pasa lo mismo. Exacto. Luego es, ¿por qué no somos como Cristo? Pues si no pasamos tiempo con Él, ¿cómo? ¿No? Entonces, hablando de los libros académicos, nos llevan a profundizar más en el gran Dios que tenemos, que probablemente un libro de vida cristiana no lo haga a esa profundidad. Claro, y qué bueno que nos lo dices, el pasar el tiempo, la relación, ¿no? Como lo que es tú con tu esposa, el parecernos más a Cristo es eso, la base, la relación, la constancia de conocer al Señor Jesucristo y también de los libros. Muchos de los libros académicos te permiten esa apertura, esa visión, ¿no? Y no hablo de una visión como se maneja aquí, sino claro, desde una perspectiva, desde un punto de vista más amplio que nos permite entender, conocer y pues, de una manera sí estructurada, pero que eso nos facilita la comprensión. Y es lo que hablamos, ¿no? De estudiar, eso nos facilita la comprensión. Y eso es lo que me gusta de Editorial Levi, que se enfoca mucho en eso. La comprensión, la facilidad, que las personas puedan también responder preguntas difíciles a nuestras vidas, pero que gracias a Dios nos permita contestar con sabiduría y bíblicamente, que es lo que nos lleva a este tema. Y, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de todos los libros, ¿qué novedades o qué nuevos proyectos tenemos en Editorial Levi? Fíjate que principalmente me gustaría platicarte de una serie sobre crianza de los hijos. Esta serie es una serie súper bonita, súper actual, fácil de leer, hablando de lo que decíamos hace rato, ¿no? Que a veces no leemos mucho. Estos libros son libros pequeñitos de entre 60 y 100 páginas. Y, por ejemplo, viene uno, Criando hijos en un mundo saturado de pantallas. Entonces, súper actual. Criando hijos en un mundo hipersexualizado, para adolescentes, para papás de adolescentes. Viene Criando hijos emocionalmente sanos, porque también ahora se le da tanto énfasis a las emociones, y es como, a ver, espérate, ¿cómo puedes usar las emociones? O sea, sí, Dios nos ha dotado y nos ha equipado de emociones, pero esas emociones, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿Voy a dejar que me controlen? Entonces, viene Criando hijos en el camino de la gracia, que es como padre, ¿cómo puedo mostrarle gracia a mis hijos mientras los voy criando?
creando hijos en un mundo con un corazón misionero también, para que desde pequeños ellos tengan claro la importancia de compartir el evangelio y de compartir lo que Dios hace en la vida de las personas, ¿no? Entonces, son 6 libros, te digo, muy bonitos, a precio accesible también, muy prácticos y muy bíblicos principalmente. Amén. Sí, eso es lo que buscamos, que también un enfoque para todos los entornos, tanto hijos, esposos, de todo tipo, vamos a tener esos temas, ¿no? Porque a veces nos preguntamos, oye, pero ¿qué me recomiendas algo bíblico, pero relacionado al matrimonio, o relacionado a mis hijos, o la crianza? Que a veces los papás dicen, ¿cómo le hago? La verdad, soy primerizo y no sé, ¿no? Pero quiero que mis hijos tengan una educación bíblica. Entonces, la verdad, te agradezco, Armando, por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer, la verdad. Creo que todos lo disfrutamos, nos gozamos en el Señor, porque nos dice una perspectiva diferente y lo que buscamos en el programa, cristocéntrica. Entonces, les agradecemos por habernos escuchado, vernos, y también les decimos que todo este proyecto, todo Editorial Evi, ya lo tenemos en librerías Arcoiris y en Progreso aquí en Guadalajara, y en nuestra tienda en línea. Entonces pasen a ver, disfruten, siéntanse gozosos en esta tienda de grande bendición para ustedes. Y ya saben, los esperamos la próxima vez a ustedes con una editorial nueva. Ya saben, pongan sus comentarios a qué editorial, qué escritor, qué es lo que ustedes quieren. Síganos en nuestras redes sociales y aparte van a tener material exclusivo en ellas y las grandes bendiciones que tenemos para ustedes. Muchas gracias Armando. Bendiciones. Muchas gracias.